amigas y amigos. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación para el Progreso y a Mauricio Rojas la invitación a presentar este libro, Suecia en otro modelo, del Estado benefactor del Estado solidario. Creo que se trata de un trabajo necesario, oportuno y muy revelador. Necesario porque mi impresión es que en Chile sabemos muy poco de las vicisitudes, los aprietos y los cambios de rumbo a que debió someterse el estado de bienestar sueco. A la distancia, Suecia siempre nos pareció el modelo ideal de organización de una sociedad desarrollada que, resguardando niveles razonables de libertad individual, garantizaba un orden social de amplias oportunidades, sin brechas de desigualdad y con una cantidad envidiable de derechos sociales. Ya en sus primeras páginas del libro de Mauricio Rojas hay una certera desmitificación de esta visión reduccionista, y esas páginas dan cuenta que la realidad fue mucho más compleja, particularmente a partir de los años 70, cuando el mix del crecimiento del Estado, una carga tributaria creciente y una socialdemocracia sobregirada en sus ambiciones estatistas, terminó no solo comprometiendo el potencial crecimiento de la economía sueca, sino también destruyendo empleo y restándole competitividad al país. El libro de Mauricio también es oportuno porque se publica en un momento en que aquí en Chile varios de los fetiches que llevaron al Estado benefactor sueco a su punto máximo de inoperancia e ineficiencia han reaparecido entre nosotros en la forma de demandas, aspiraciones y ideales colectivos que amenazan con desviarnos del rumbo que nuestro país ha seguido con tanto éxito en los últimos 30 años en términos de generación de riqueza, derrota de la pobreza, aumento del empleo, movilidad social, superación de las personas y liderazgo chileno en la economía regional. Y es un trabajo revelador porque el libro propone un recorrido casi pedagógico, diría yo, por las reformas que sucesivos gobiernos suecos, unos de signo conservador o liberal, si ustedes quieren, otros de signo socialdemócrata, pero no tan sobregirados como el de Olaf Palme, debieron realizar para devolverle viabilidad a una economía que, aunque nos cueste aceptarlo, estuvo a punto de perderla. Posiblemente este es el aspecto más sorprendente del libro porque, por desgracia, hemos perdido la costumbre de ver a la política de distintos signos proveyendo soluciones a los problemas de fondo de una sociedad. Hemos perdido la costumbre de ver a la política asociada a la racionalidad de las soluciones, por duras y exigentes que estas soluciones sean. Hemos perdido la confianza en que desde la política se puedan realizar correcciones o ajustes que en un momento al menos tienen alcances duros o impopulares, como corregir déficit, recortar el gasto, desmantelar programas sociales utópicos, contraproducentes o regresivos, pero que de pasada pudieron haber generado eso que en muchas partes, Chile incluido aquí, se llaman derechos adquiridos. Este es un libro muy analítico que deberá convertirse en alimento de primera necesidad para los forjadores de políticas públicas. Lo que hizo Suecia a partir de los años 80, una vez que el gobierno de Olaf Palme estuvo a punto de llevar el país a la ruina, fue muy notable en términos de reforma del Estado, de recomposición de la estructura tributaria, de desmantelamiento burocrático, de apertura de los sectores de la educación, de la salud, de la seguridad social y las pensiones a la iniciativa privada.
El proceso distó mucho de haber sido lo que normalmente nosotros conocemos como una desregulación pura y simple, en la medida en que mantuvo los rasgos de colaboración público-privada que la socialdemocracia clásica imprimió a Suecia a partir de los años 30 del siglo pasado y que convirtieron a esta sociedad en un modelo de desarrollo muy singular, donde la monarquía, el constitucionalismo, la sensibilidad social, la iniciativa privada y los sindicatos lograron relaciones de equilibrio que pocas veces se han dado en el mundo. Fue precisamente ese legado de sensatez y prosperidad, de ética del trabajo y de la responsabilidad ciudadana, de realismo político y espíritu empresarial, de moderación y responsabilidad fiscal, lo que en Suecia estuvo en severo riesgo en los años 70, y es bien admirable que tanto la sociedad civil como los sindicatos y la clase política hayan tenido la lucidez, el pragmatismo y la decisión para reaccionar a tiempo. Estamos hablando de una sociedad que en realidad conocemos muy poco en su evolución histórica, poco en su matriz cultural, poco en sus hábitos luteranos de ahorro y de trabajo, poco asimismo en sus singularidades, en las singularidades de su identidad, poco incluso, y perdónenme el sesgo cinéfilo profesionalizante en mi caso, para los que no nos perdíamos ninguna de las películas de Ingmar Bergman que él filmó desde mediados de los años 40 hasta comienzo de los 2000. Leyendo el libro de Mauricio y atendida la carga tributaria con que el Estado llegó a gravar tanto a las personas como a las empresas, me queda mucho más claro que lo que yo tenía por una descompensación que había sufrido Bergman a mediados de los 70, cuando se va incluso a Alemania a continuar su obra fílmica, y él filma ahí la película El huevo de la serpiente, respondió no tanto a un rapto neurótico del realizador, como muchos dijeron en su momento, sino a la irracionalidad de un sistema tributario que estaba asfixiando no solo el trabajo, sino también la creatividad de los artistas. Tras el libro de Mauricio se adivina la tremenda singularidad étnica, histórica y cultural sueca. Pero es un tema que desborda los propósitos del trabajo suyo en esta ocasión, y que por lo mismo no está muy desarrollado. Hay datos por aquí y por allá que dan cuenta de lo extraño, de lo diferente, de lo notable que es esa sociedad. Mauricio nos dice, por ejemplo, que la sueca llegó a ser una sociedad muy igualitaria ya a comienzos del siglo XX, que después de eso llegó a ser una sociedad rica, y porque lo fue es que pudo montar un estado de bienestar mucho más completo, mucho más eficiente y también mucho más generoso que el de varias otras naciones europeas. Pero la secuencia fue esa. Suecia no llegó a ser una sociedad desarrollada por montar un estado benefactor. Pudo montar un estado benefactor justamente porque había llegado al desarrollo y tenía la suficiente riqueza para financiarlo. Son muy pertinentes los capítulos finales del libro, sobre todo cuando Mauricio Rojas perfila el actual modelo sueco, Estado solidario lo llama él, como una solución intermedia entre el viejo Estado benefactor, que en el largo plazo es insostenible política y económicamente, y el Estado subsidiario, que hace descansar el bienestar de las personas básicamente en su propia responsabilidad, en la responsabilidad individual. Siendo la sueca una sociedad tan homogénea, el libro de Mauricio no oculta que la globalización y sobre todo las presiones migratorias que caracterizan a la Europa de hoy estén poniendo al país ante desafíos que hasta ahora al menos no están en absoluto claro de qué manera ese país, Suecia, los va a resolver. La tesis del multiculturalismo, que casi todos los países europeos
se compraron sin mucha reflexión esa utopía que proclama que distintos grupos étnicos son capaces de convivir sin problema en la supuesta concordia terrenal de la modernidad, ha demostrado ser una bonita idea, pero también una experiencia muy difícil y traumática. Las protestas, los desórdenes, las disociaciones que vivió Suecia el año pasado hablan de deficiencias, problemas y exclusiones en los niveles de integración. Permítanme otra fuga cinéfila, Bastardos del Paraíso, una película filmada en Suecia por un chileno del exilio, Luis Vera, mostró una parte de esa cara sombría del paraíso sueco, y tengo en mi memoria imágenes de una vida lóbrega, solitaria y triste en los suburbios suecos, que no está precisamente a la altura de la idea de sociedad perfecta que Suecia nos transmite. Amigas y amigos, he dejado para el final el capítulo en que Mauricio Rojas extrae distintas lecciones de la experiencia sueca para Chile. Estas páginas son muy iluminadoras y su lectura debiera ser muy recomendada, si es que no obligatoria, en estos momentos en el Parlamento chileno. La posibilidad de que repitamos errores de los cuales Suecia le costó mucho tiempo salir es muy alta, y la posibilidad de que a esos errores el actual gobierno y su coalición política sumen además francos disparates es además tan probable como alarmante. No quiero terminar sin manifestar mi curiosidad, mi aprecio, mi simpatía por Mauricio Rojas. No son muchas las personas que tienen, por así decirlo, el coraje en algún momento de su vida de quemar las naves en que han navegado, que son capaces de cruzar a la otra orilla, que son capaces de cruzar el Rubicón. Tiene que haber sido el suyo un proceso muy difícil y doloroso. Yo creo, Mauricio, que nos debes tu autobiografía política e intelectual. Va a ser un gran libro y va a ser también un testimonio muy, muy necesario. Eso, desde luego, no quiere decir que este libro, Suecia, el otro modelo, no lo sea. Por el contrario, es un trabajo extremadamente valioso. Muchas gracias. Bueno, agradecer también la invitación. La verdad que por el momento político que estamos viviendo es difícil pensar en alguna lectura más oportuna para quienes estamos en el día a día haciendo este debate ideológico y que Mauricio hace con tanta profundidad en el libro. La verdad es que yo creo que este libro se agradece al menos por 5 razones. Y la primera, sin lugar a duda, y que lo van a ver en sus primeras páginas, es su rigurosidad. O sea, es un libro que para un economista, para cualquier persona que quiere no simplemente leer historias, sino que leer cifras que puedan darle respaldo, Mauricio en eso se preocupa de que cada una de sus palabras tengan el sustento empírico suficiente. Lo segundo, y que hace muy bien y es difícil de encontrar, es la profundidad histórica, pedagógica, con la cual expone la secuencia del libro. Es un libro que es muy cuidadoso en su elemento histórico. Lo tercero, que también se agradece porque encontrar todo esto junto en un mismo libro hoy día es difícil, es cómo logra darle una conceptualización política a cada uno de los momentos que va viviendo Suecia en sus distintas etapas. Insisto, con los datos rigurosos, con la mirada histórica también muy profunda y con una conceptualización política muy clara de qué es lo que estaba inspirando cada una de las políticas sociales y económicas que se vivían. Lo cuarto, creo que es la oportunidad. Se agradece porque leer este libro hoy día, para un Chile que está completamente dudando de sí mismo, dudando de su historia, dudando de sus procesos,
donde vemos a la izquierda y a la derecha muchas veces desorientada, creo que esto le da luces a todos. Y me habría encantado, lo comentábamos con Mauricio antes de entrar, que aquí hubiesen muchas más personas de izquierda que estuvieran escuchando esto. Porque la historia de este libro al final es una historia de convergencia. Es una historia de diálogo, de una dialéctica social, económica y política que construye consenso. Nosotros en Chile también tenemos una historia parecida y quiero referirme después a nuestra historia y el paralelo de este libro con nuestra historia. Pero habría sido muy rico y espero que te invite, Mauricio, a muchos foros desde la izquierda para poder contar esta historia, porque creo que es igualmente útil para ellos que para quienes hoy día estamos en la otra vereda. Y no quiero entrar al detalle del libro, pero sí quiero referirme brevemente a que el libro tiene dos partes. Primero, una historia desde el año 60 hasta el año 90, donde Mauricio es muy cuidadoso en ir explicando cómo va cayendo en una lógica de deterioro de sus libertades, de sus posibilidades, una sociedad que había sido muy rica. Como decía muy bien Héctor, la gran lección de Mauricio es que al final del día, para poder tener más igualdad, más libertad, se requiere con mucha fuerza un capitalismo vigoroso, una inversión, un crecimiento económico, cosa que desgraciadamente hoy día la discusión política chilena claramente no está presente. Solamente algunas cifras: desde el año 60 hasta el año 90 la carga tributaria pasa del 26 al 53%, el gasto público del 29 al 65% del PIB. Tenemos que los impuestos marginales a los ingresos altos son del 85%, pero lo más interesante es cuando Mauricio se refiere a qué es lo que pasa a los sectores más vulnerables. Con los ingresos marginales, los impuestos marginales de un 58%, y la lógica es muy simple. Explica Mauricio que primero se suben los impuestos muy fuerte para este estado benefactor, las personas de mayores ingresos se mueven de ese lugar. Como ya se aumentó el gasto público, ese gasto público se tiene que sostener en el tiempo. Se movieron los capitales, se movió la inversión, cayó la inversión, cayó la recaudación. Por lo tanto, cuando ya no te queda cómo subirle más los impuestos a los sectores de mayores ingresos, tienes que empezar a subírselo a los sectores de menores ingresos, y por lo tanto, finalmente, los grandes perjudicados son ellos. No solamente porque no tienen el gasto para poder mantener ese estado benefactor, sino que también porque al final son ellos los que financian ese precario estado benefactor que se va gestando. ¿Para qué decir con el empleo? Muestra una serie de cifras donde compara Estados Unidos con Suecia. Estados Unidos, año 60, con un índice de 100 llega a 181, el año 90 Suecia simplemente a 26. La crisis fiscal lo lleva a un déficit del 11,2% en el año 93. Y justamente en el segundo periodo, luego de esta gran crisis, en el que se genera esta convergencia, que de hecho es interesante porque parte con un gobierno conservador que abraza la idea de libertad, y que después el gobierno socialdemócrata tiene que abrazar muchas de esas ideas, las hace propias, las intenta combatir algunas de ellas. Por un ejemplo muy interesante, por ejemplo, cuando en el caso del voucher a las escuelas libres, que de hecho deberíamos haber llamado a las escuelas particulares subvencionadas escuelas libres desde el inicio, y probablemente nos estaría yendo bastante mejor hoy día en el debate político que estamos teniendo. Y cuenta la historia de que se intentó bajarle la subvención desde un 85% a un 75%. Eso significa que la subvención para la escuela libre era menor que la subvención para las escuelas estatales. Y que se intentó, los socialdemócratas cuando volvieron, después del gobierno conservador, bajarlo del 85 al 75%. Y eso generó un rechazo de la ciudadanía, parecía la marcha que tuvimos el sábado pasado, y lo llevó al 100%. O sea, la reacción de los socialdemócratas finalmente fue entender de que esa libertad de elección había sido un patrimonio que habían adquirido los ciudadanos suecos, y que no era tan fácil quitárselos de su visión. Y bueno, aquí el que genera el cambio es Carl Bildt, en su primer gobierno, que es un gobierno breve, con reformas muy estructurales. Y ustedes podrán ver la similitud que tiene esta historia con lo que hemos vivido en Chile. Habla de la reforma fiscal muy fuerte, la autonomía del Banco Central, habla de la importancia de la descentralización como un proceso de innovación que es muy interesante. Y ya hablo de un concepto que habla del socialismo desde las bases, que se revela contra el socialismo de la planificación central, y cómo ese socialismo de las bases fue catalizador de muchos de los procesos liberadores que se generaron en Suecia. El socialismo desde abajo. Habla del capitalismo del bienestar, que hoy día que se condena el lucro
Mauricio se dedica, y quiero con las virtudes que tiene el libro, que Mauricio se da el trabajo en cada uno de sus gráficos, en cada una de sus historias, de buscar el paralelo con Chile. Entonces, cuando hablamos de lucro, cuando hablamos de copago, cuando hablamos de selección, Mauricio se da el trabajo de poder en cada una de las partes del libro explicarte cómo se solucionó cada una de esas diferencias o de ese debate político en Suecia. De las cosas interesantes, el capitalismo del bienestar, cómo ve al sector privado, el famoso lucro, como un gran aliado de las políticas sociales, cuando se dan ciertos componentes. Y que es igualmente interesante porque tal vez el pecado de omisión que tenemos en Chile ha sido no entender esa alianza público-privada suficientemente bien. Y quiero referirme a este tema con un poco más de profundidad, porque creo que tal vez es parte de las cosas que si miramos nuestro pasado no hemos hecho suficientemente bien y que el libro lo aclara muy bien. Y me refiero a la calidad. Hay una frase del libro que es bien interesante y que dice, a algunos no les va a gustar, pero dice: un mercado libre es más regulado que un monopolio estatal. Y habla de la ilógica de cuando el Estado entiende de que su rol es más regulador y potenciar esas libertades y potenciar esa lógica de asociación entre el esfuerzo emprendedor y los ciudadanos para poder sacar lo mejor de sí, el Estado regulador puede hacer que ese intercambio, ese espacio de intercambio funcione mucho mejor. Y es muy estricto en el tema de la calidad. Y el libro se dedica a varias hojas, varios pasajes, a poder demostrar cómo las escuelas libres y cómo el trabajo que hicieron para demostrar que las escuelas libres eran mejores que el resto. Y sería un trabajo muy profundo. Lo mismo con el lucro. Se habla muy fuerte de la selección, de la importancia de que efectivamente no existía selección en los primeros años de los niños, pero que posteriormente sí, y que era una riqueza del sistema, cosa que la reforma, como está aprobada, no permite selección por mérito, ni por talento, ni por vocación en ninguna de sus manifestaciones. Mauricio tiene la virtud también de hablar de segregación en el libro, y habla de un concepto que es bien interesante, que es la segregación, dado que no hay ninguna selección previa, desde la demanda, ¿no es cierto? Que en el fondo y ahí da una explicación a la segregación que empiezan a tener en el mismo Suecia. Y es que los apoderados empiezan a postular a distintos colegios en forma espontánea, sin ser discriminados ninguno de ellos, y que eventualmente se pueden juntar. Y lo más interesante es que cuando se genera esa discusión, ¿cuál es la respuesta que da? ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, sobreinvertir en aquellos lugares donde efectivamente hay más necesidad, en lugar de nivelar hacia abajo, en lugar de forzar para que aquello no ocurra. Otro elemento que me parece fundamental es el caso de la salud. Yo creo que una cosa que no hicimos nosotros es llevar la lógica de la libertad de elección y el sistema de vouchers al sistema de atención primaria. Hoy día es una tarea pendiente en Chile. Nunca se hizo. Hay casos muy aislados de un par de fundaciones como Cristo Vive y Áncora de la Universidad Católica, pero la verdad es que eso no existe. No lo pudimos hacer. Claramente muestras en el libro como en el caso de la salud y como en muchos otros casos de provisión de políticas sociales, el sector privado, los emprendedores pueden ser un tremendo aliado del Estado para hacer este trabajo. Y voy, el último capítulo, en las lecciones, simplemente quiero leer algunas porque creo que me parecen extremadamente autoexplicativas. Mauricio nos dice que la libertad, el capitalismo y la prosperidad son los elementos centrales, sin ellos no llegamos a ninguna parte. Luego, cuando pasa a hablar del rol del Estado y la forma de hacer política social, nos dice que en lugar de un ciudadano estatizado, necesitamos un ciudadano empoderado. Él es el que debe elegir, él es el que es finalmente el dueño de su vida, de su propio proyecto personal y por lo tanto también de las subvenciones. Habla de lo público como un espacio de colaboración, habla del lucro y del capitalismo del bienestar, habla de la unidad y los consensos, la importancia de poder efectivamente proponer y no simplemente quedarse en una trinchera. Termino con una mirada un poco más histórica. Creo que nosotros, si uno lee el libro, se da cuenta de que hay un paralelo muy claro, y me imagino que por eso Juan Luis también lo escribiste el libro, hay un paralelo muy claro con nuestra historia, de cómo también Suecia aprende a golpes, nosotros también aprendimos a golpes, y afortunadamente tenemos una historia donde el libro nos recuerda dos cosas. Lo primero es que sin crecimiento económico, sin libertades, sin capitalismo, es imposible poder aspirar ni a mayor justicia, ni a mayor prosperidad, ni a mayor bienestar.
Pero creo que la gracia de este libro, que eso sin lugar a dudas es muy necesario, sobre todo después de haber aprobado una reforma tributaria que creo que ni siquiera los expertos tributarios entienden, y por lo tanto creo que esa parte del libro es muy relevante. Recordarnos una vez más que sin crecimiento, sin inversión, sin fomentar la libertad, no llegaremos a ninguna parte. Pero creo que el libro va más lejos. Eso es lo que lo hace aún más interesante. Y es que el libro se mete en la discusión social. Y se mete en algo que yo creo que nosotros en Chile no hemos metido muy poco, sobre todo de aquellos que creemos más en la libertad. Y habla de cómo tiene que ser el diseño de la política social y cómo tiene que ser la vocación transformadora en el plano social para que efectivamente podamos tener una sociedad con más justicia y con más libertad. Habla del rol de la regulación, que ya lo expliqué, y se hace cargo de la discusión política en cada uno de los detalles. No les voy a contar todo, qué es lo que opina el copago, que es muy interesante, qué es lo que opina de la selección, ni el lucro, pero quiero terminar con la reflexión en relación al Estado subsidiario y el Estado solidario. Creo, Mauricio, que esa tesis de plantear el Estado solidario en lugar del Estado subsidiario es muy provocadora, es muy interesante. Creo que abre la discusión en el plano social, porque si ustedes miran nuestra historia hemos tenido un consenso en el plano económico hasta probablemente este gobierno, pero en el plano social habíamos evitado esa discusión, y creo que lo bueno que tiene este libro es que se enfrenta a esa discusión en el plano social desde la libertad y se aventura con la lógica del Estado solidario. Yo creo que hay que profundizarlo en el Estado solidario. Creo que el Estado subsidiario es compatible con el Estado solidario, siempre y cuando le agreguemos un debate sobre nuestras teorías de justicia y cómo la lógica, por ejemplo, de dignidad entra en el juego de la lógica de crecimiento económico. Y toda la discusión sobre mínimos sociales, toda la discusión sobre efectivamente, sin vulnerar la libertad de los individuos, obviamente siempre que uno recauda impuestos, está haciendo parte de aquello, pero cómo incorporamos la dimensión de la dignidad en la discusión del crecimiento económico, del capitalismo y la prosperidad. Y creo que lo más interesante es cómo Mauricio termina introduciendo esta tesis del Estado solidario. Y yo creo que ahí el desafío es profundizarla todos nosotros, dialogarla y hacerla compatible con lo que sin lugar a dudas estamos muy de acuerdo que es la lógica del Estado subsidiario. Y creo que este desafío, más que terminar la conversación, por lo menos en el caso de Chile, en el nuevo ciclo político que estamos viviendo, lo que hace es abrir. Y eso creo que es lo más rico que tiene Mauricio. Yo creo que una de las virtudes que tiene que tú hayas escrito este libro es que lo escribe alguien que nos mira desde fuera del bosque, que lo escribe alguien que, como decía Héctor, ha vivido una historia personal de transiciones muy complejas, y nada más sano para un momento político como el que estamos viviendo que alguien con esa honestidad intelectual, con esa rigurosidad académica, se atreva a enfrentar las preguntas que muchos hoy día no se atreven a responder. Así que muchas gracias, Mauricio, y todos invitados a leer el libro. Muchísimas gracias a la Fundación para el Progreso por tenernos acá, haber publicado este libro y haberme ofrecido una casa donde llegar cuando vengo a Chile, una casa intelectual, de ideas, un hermoso proyecto, con el cual estoy encantado. Y aquí está Nicolás y aquí otras personas que están aportando a este proyecto, y yo les doy las gracias por eso. Por supuesto, Axel, por la generosa introducción, por dirigir la fundación, y a los comentadores que han hecho unos comentarios tan elogiosos y tan, en fin, tan buenos y enjundiosos que casi no sé qué más decir de repente. Ha sido muy interesante escucharlo, y me alegro que un libro que trata de un país tan lejano y tan distinto de Chile pueda permitir reflexiones de alguna utilidad para nuestro país. Y esa fue la idea, el propósito del libro, evidentemente. No solamente contar algo de Suecia, sino que decir algo que podría ser relevante, especialmente de un país que
se ha usado en Chile y en muchas otras partes como modelo, referente. Bueno, un país lejano, tranquilo, bonito, tiene muchas cualidades, poco conocido además, donde uno puede proyectar todo tipo de sueños y cosas, en fin, con pocas posibilidades de que alguien lo desmienta. Sin embargo, este país tiene una historia muy interesante, que es bueno conocerla más a fondo. El país ha logrado cosas que son relevantes para otros países, y yo quería en este libro contar un poco cómo evoluciona este país, a qué problemas también se enfrenta, a la grave crisis que tuvo que superar, y cómo hoy día está navegando, cómo, si uno mira en términos de crecimiento, el país que tiene más dinamismo en Europa Occidental. La verdad es que desde la crisis del 2008-2009 a 2013, Suecia es el país que más alto crecimiento tiene en todo el mundo desarrollado. Es notable, según las cifras de la OECD, por lo menos eso es lo que uno ve. Entonces, un país que hace 25 años, a comienzos de los 90, se hundió, llegó a un déficit del 11%, realmente fue una crisis muy, muy grave. A un país que 25, 20 años después logra navegar una crisis muy fuerte y hacerlo muy bien, y que hoy día aparece como un referente. Incluso The Economist hace no mucho hablaba de que los países nórdicos, Suecia y Dinamarca, que también han pasado procesos parecidos, eran the next supermodel, decían, los modelos futuros, supermodelos, algo así. Bueno, este es un país donde yo he pasado casi toda mi vida, digamos, adulta. Llegué a los 23 años, después de situaciones muy difíciles en Chile, después de un golpe de Estado, en fin, yo era muy izquierdista. Todos estos son muchos viajes, como tú dices, pero de ellos no vamos a hablar hoy día, porque no es el tema del libro. Actualmente sigo residiendo en Suecia, si bien he estado algunos periodos en España y también en Chile he estado un poco más este último tiempo. Pero Suecia indudablemente que es mi país. Tal como Chile es mi país, Suecia es mi otro país. Y a los dos los quiero muchísimo. Y si bien este país, Chile, se me dio por haber nacido, por esa cosa natural de que aquí absorbimos con la mamadera y con todo eso lo que es un país, el otro tuve que absorberlo a pulso, ¿no? Luchando con el idioma, con su cultura, con todo esto que tuviste en las películas de Bergman, y que claro, cuando uno vive allá dice, esto es lo normal. Aquí parecían estas películas muy sofisticadas, enredadas, inentendibles, y uno dice, no, si esta es el alma sueca, normal, cotidiano, es difícil de entender desde afuera, esa es la verdad muchas veces. Bueno, ¿qué nos puede decir esta historia de Suecia? Y tal vez repito un poquito de cosas que ya se han dicho. Primero, que en este país llegó como elemento catalizador del progreso la libertad, que se introduce fuertemente en el nivel social, económico, en todo nivel, en el siglo XIX. Suecia vive a mediados del siglo XIX una verdadera revolución de la libertad, deshace todas las estructuras feudales, la sociedad estamental, todo eso, las aduanas interiores, todo aquello que trababa el desarrollo, el dinamismo de esa Suecia, que pronto, con esa libertad, con las instituciones de la libertad, pudo dar un salto hacia finales del siglo XIX, un salto industrial realmente espectacular. Si uno mira el crecimiento comparativo de Suecia, uno ve que entre 1870 y la Primera Guerra Mundial está a la cabeza de Europa Occidental. Incluso yo tengo algunas cifras en el libro que muestran que de 1870 a 1960 Suecia es el país que más desarrollo tiene de todo el mundo desarrollado. Y eso partió de la libertad, de crear un sistema económico libre, un capitalismo muy potente. Habría que conversar mucho más sobre cómo se hace eso. Otra cosa, las grandes empresas suecas, esas, la Ericsson, la de Laval, hay un montón, la dinamita de Nobel, se basan en innovaciones suecas. Es un país de innovadores. Sus clases altas, sus élites, no son élites terratenientes que educan a los hijos para ser abogados o poetas o irse a París, sino que se van a Alemania, a las escuelas técnicas superiores, aprenden la tecnología, y apenas se descubre algo por allá, los suecos realmente al año están descubriendo algo mejor y creando una base industrial que fue.
Y yo les podría mencionar, el cierre Kler es un invento sueco, la llave inglesa es un invento sueco, el refrigerador es un invento sueco, la turbina eléctrica es un invento sueco, así podríamos seguir con una cantidad de... Claro, el país, digamos, tuvo ese punto de partida, su capital humano, a nivel tanto de la clase trabajadora como de sus clases altas, se potenció por esa libertad, el país se abrió al mundo. Suecia ha sido un país de libre cambio durante 150 años, porque un país de mercado chiquitito, hoy día no tiene ni siquiera 10 millones de habitantes, no puede desarrollar industrias potentes, pujantes, si se encierra. Esa política que seguimos en América Latina durante tanto tiempo es un suicidio, lógicamente. Nos condena al atraso. Con mercados ínfimos, ¿qué vamos a desarrollar que sea capaz de competir? Bueno, el cobre que nos está dado, o los plátanos, en fin, eso claro que la naturaleza nos premió de esa manera, pero ¿qué más va a ser competitivo? Si nos protegemos, nos encerramos en nuestros pequeños mundos aislados. Y por eso tuvimos lo que tuvimos también, ese fracaso histórico, esa frustración histórica, tuvo una causa y esa causa la creamos nosotros, no fue el imperialismo, no fueron los malos. Suecia parte. A mediados del siglo XIX, tal como Chile, era exportador de materias primas, de madera, de minerales, de productos agrícolas no sofisticados, pero logra entrar pronto en un proceso donde le va dando cada vez más valor agregado y esta capacidad de innovación todo va yendo, por ejemplo, desde la industria de la madera a las máquinas para trabajar la madera, o de la industria de la leche a las máquinas, la famosa máquina para separar la leche de la grasa, ese separador sueco, base de una gran industria que se llama Alfa Laval hoy día, esas cosas que ahora, este Estado que logró este país que logró esa riqueza, lo hizo con un Estado muy pequeño, subsidiario, decías tú, pero no inactivo, sino que un Estado que supo distinguir dónde hacía falta y tiene unos aportes que son esenciales. La escuela popular, como se llama en Suecia, a mediados justamente del siglo XIX, que lleva a Suecia, que ya tenía un alto nivel de alfabetización, como todos los países protestantes en general, porque se empezó a leer la Biblia, lo que fue una revolución del conocimiento, un elemento muy importante en Alemania y en toda esta parte. Pero creó escuelas en cada comuna, en cada municipalidad, digamos, y el pueblo sueco puede dar pasos muy importantes y edifica la infraestructura que se entiende que no se va a poder construir, pero lo hace en colaboración público-privada. La idea de que Suecia es un pequeño país que tiene que unir todas sus fuerzas y no pelearse consigo mismo, eso ha sido un rasgo muy importante. Se ha perdido en pequeños momentos, se ha pagado caro como en todas partes cuando se pierde el sentido de unidad, pero en general ha sido muy dominante. La verdad es que toda la cultura sueca se distingue en torno a la idea de la comunidad, del nosotros. Nosotros con distintas capacidades, en fin, que hacemos cosas muy diversas, pero somos nosotros y tenemos un sentido de responsabilidad bastante desarrollado. De hecho, nuestra forma latina de hablar tiene esas expresiones como yo pienso. Si alguien dice yo pienso en Suecia, lo van a mirar muy raro, porque ese yo tan fuerte como que les choca un poco, como que el tipo quiere darse las inflas y separarse del resto. Todo eso en Suecia es brutal. Suecia es un país que te acepta en tu libertad y tiene un sentido de integridad tremendamente desarrollado, pero siempre que tú respetes el sentimiento de que estamos en el mismo barco, pertenecemos a la misma tribu, somos algo en conjunto, por lo tanto no puedo olvidar ni de ese, tal vez por un hecho muy especial, una gran unidad étnica, un pueblo con una larga historia que lo ha ido consolidando, son esas tribus germanas antiquísimas, yo acostumbro a llamarlas los germanos felices, porque otros la pasaron bastante mal y hicieron bastante mal, por ahí en su correría histórica, acá quedó este remanente, que conservó ese fuerte sentido de solidaridad. Y con la riqueza, en el siglo XX, comenzó este desarrollo de un Estado muy limitado al comienzo, muy acotado, hasta los años 50. El Estado sueco hasta la década de los 50 es menor en tamaño que el Estado de Estados Unidos. ¿Para qué decir de Francia, de Inglaterra, que ya habían desarrollado unos estados bastante grandes? Esto bajo gobiernos socialdemócratas. Pero por los años 60, partiendo de una coyuntura que fue muy excepcionalmente favorable, Suecia tiene pleno empleo durante 40 años seguidos.
o 50 prácticamente, del año 41 hasta el año 90. Es una cosa que en la historia económica es rarísima. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza el reclutamiento masivo, Suecia fue neutral, pero reclutó por supuesto mucha gente, se produce pleno empleo y después se mantiene porque país neutral, intacto, ¿no? La demanda es desbordante después de la guerra. Y Suecia lógicamente que da un salto todavía más espectacular. Y esto crea ese momento donde la socialdemocracia se radicaliza y comienza a edificar un Estado que parecía no tener límites. Y parecía poder ofrecer a los ciudadanos cualquier derecho, cualquier garantía sin límites. Y eso funciona cuando tienes una coyuntura excepcional y cuando tienes un pleno empleo. La cesantía en Suecia fue durante largo tiempo un 2 al 3%. Los economistas hablarían de sobreempleo, de sobrepleno empleo, porque estamos a un nivel bajísimo. Y lógicamente que si tú tienes que cubrir un mínimo de población que está al margen del mercado de trabajo, todo esto, puedes ofrecer muchos derechos y grandes derechos. Y eso es lo que yo llamo, y que se dio en Suecia, el populismo del estado del bienestar. Cuando estos estados que van creciendo se entusiasman, les viene una especie de híbrido del crecimiento, de los derechos, etc. Y lo hacen en los buenos tiempos, con lo que en Suecia llaman los cálculos felices, que son los que se hacen cuando se saca la lotería, cuando uno tiene 40 años de pleno empleo, 50 años, uno hace cálculos que dice, claro, que con 2% de cesantía podemos realmente pagar todo esto. La cuestión es que el estado del bienestar se supone que estaba hecho para proteger a la gente cuando le fuera mal, no cuando le fuera bien, si eso es bastante simple y lo puede resolver en general fácilmente cualquier estado. Y cuando a comienzos de los 90 vino una tremenda crisis, este enorme estado fue incapaz de pagar por los beneficios que había prometido. El cheque del estado del bienestar estaba sin fondo. Y para Suecia fue ese un momento traumático. Traumático porque la gente había confiado, había creído, había pensado que bueno, pagamos el 60 o 70% en impuestos, como se llegó a pagar. Se llegó a pagar hasta más del 100%. Y hay un famoso episodio en la historia sueca sobre una escritora muy famosa en Suecia que llega y paga el 105% porque el tramo marginal sube, en fin, cosas que solamente pasan en países que llegan a esos niveles. Y esta escritora escribió un famoso cuento que fue publicado en el principal diario sueco, contando su historia, pero la puso en términos de cuento y ella se disfrazó de un personaje llamado Pomperiposa, que a Pomperiposa en Bonismania, así le llamó Suecia, le llegó este 105%. Claro, Pomperiposa, que siempre había sido socialdemócrata y que siempre estaba contenta de pagar hasta el 80% de impuestos, era súper, ya encuentra que esto es el polvo. Entonces Pomperiposa dice, me dedico a vivir de los otros, o sea, de la ayuda social. Es muy interesante el cuento, como la carga tributaria logra desquiciar incluso aquellos que están dispuestos a... Este cuento tiene tiene dos finales muy raros. Hay 3 estrellitas en el cuento. Parece que la escritora, que se llama Astrid Lindgren, ella creó un personaje que se llama Pipi Medias Largas, que unos bonitos animados que hay. Parece que se despertó en la mañana muy enojada y escribe un nuevo final, que no es que ya que Pomperiposa deja de trabajar y vive de la ayuda social, sino que va a buscar uno de estos, estas cuestiones para abrir puertas, ¿cómo se llaman estos fierros que hay? Que uno... Ya, un diablito. Y parte a la casa de los recaudadores de impuestos, a los cuales ella muy agradecidamente siempre les había llamado los hombres sabios. Eran los hombres lícemen, los hombres sabios eran esta gente, y se da cuenta que no son hombres sabios, y parte con su diablito, entra y va al cofre del estado del bienestar, lo abre y no hay plata, está vacío, se había acabado. Bueno, esto le pasó a Suecia, esta es una ilustración que tuvo una gran importancia. Se dice que la socialdemocracia perdió la elección de los años 70, por ahí alguna elección, justamente porque este cuento impactó mucho, era una persona muy querida y era muy, muy pedagógico. En todo caso, se llegó a este momento donde las cuentas llegaron, el Estado tenía que pagar, no tenía recursos. Pasó todo lo contrario. El Estado había crecido tanto que cuando viene la crisis, en vez de poder actuar contracíclicamente, tiene que actuar procíclicamente, o sea, tiene que reducir el gasto público, despedir empleados, porque el déficit se está disparando. Entonces, la política pública, en vez de contrarrestar la crisis, pasa a fomentar la crisis. Yo digo, es como si un excursionista va a subir un cerro
y se toma todo el aire antes de llegar a la cumbre. Y llega a la cumbre y ya se le acabó el aire, ya no puede tener más aire, porque cuando el gasto público llega al 60%, en Suecia llegamos al 69%, o sea, récord mundial. Simplemente ese estado se desploma como se desploma en Suecia, y vino el momento. ¿Y qué hacemos ahora? Los suecos no estaban dispuestos a desmontar su estado de bienestar, lisa y llanamente. Pero indudablemente que todos entendieron, izquierdas o derechas, fue interesante y rápido. Los suecos aprenden con menos golpes que nosotros y más rápido que nosotros, parece que siempre. Quizás porque el invierno los enseña a ser bastante disciplinados y pragmáticos. Los suecos muy pragmáticos. En todo caso, el aprendizaje fue bastante rápido. ¿Qué hacemos para que este Estado que encarna una solidaridad importante, una idea respetable, pueda sobrevivir después de este colapso? Entonces, en vez de la idea de lo desarmamos completamente y pasamos a otro tipo de sistema, dijeron, ¿cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo lo hacemos que el mismo no se destruya a sí mismo, que no destruya los incentivos al trabajo, en fin, que pueda darnos una seguridad que dure y que sirva en las crisis? Y ahí comienza la política de reforma, fue muy dura en los primeros momentos, lógicamente había que recortar el gasto como fuera, pero tiene dos vertientes. Una era el cuánto se gasta. Estaba claro que Suecia no podía seguir gastando tanto. Y desde el momento, digamos, culminante, ese 69%, el gasto público hoy día está por debajo del 50%. Es muy alto todavía, por supuesto, pero es una línea que es muy clara hacia abajo. Y disminuir en 20 puntos porcentuales del PIB, el gasto público en 20 años, es bastante interesante. Se requirió hacer mucho. Pero quizás hicieron muchísimo, cambiaron todo el sistema de pensiones y la mayor parte de las cosas lo hicieron en consenso. De hecho, yo he estado estudiando en el libro de una cifra, la estadística de conflictos laborales en Suecia. Y uno ve que estalla la crisis del año 90-91 y se acaban prácticamente las huelgas. Uno dice, lo que este país más raro, en otros países estallan las huelgas. En Suecia prácticamente desaparecen. El promedio de huelgas de los años 90 comparado con los 80 es una décima parte. Estamos hablando de unas 8 o 10 huelgas al año, cosas así, porque a los suecos les vino esa reacción cultural, histórica. Hay que unirse, hay que apretar los dientes. Esto es en serio, se nos hunde el país. Y como no tienen otro y han entendido eso, cosas que otros no han entendido, ¿no? Creen que tienen varios y los pueden así cerrar como quieran, se produjo eso. Y entonces reducir el gasto, pero lo más interesante, lo más innovativo, fue que ellos entendieron que iban a seguir gastando bastante. El sector público aún reducido a seguir siendo como es hoy día, gastando un 50% o 45% del total. Era importante, por lo tanto, discutir el cómo se gasta. Y en el cómo se gasta entendieron esto casi inmediatamente, que los monopolios, sean públicos o privados, son un problema. Que lo que se había creado en Suecia era una gran economía planificada, de esas que no funcionan en ninguna parte. Por lo tanto, un propósito claro de todos estos años de reforma ha sido romper los monopolios públicos. Y romper los monopolios públicos solamente hay un camino, es invitar al sector privado a producir aquellos bienes que antes eran reservados para la gestión pública. Es decir, el camino inverso que hoy día se está proponiendo en Chile, que ir hacia la estatización. Allá, para salir de la crisis, se dijo, no, abrámoslo y que compitan. Se creó el sistema de voucher ya en el año 92, la primera gran reforma en la escuela primaria, el 93 en la escuela secundaria, y se invita al sector privado y se le dice, mira, el voucher va a tener un nivel que es igual al gasto público, después de algunas reformas, pero lo que hoy día es la política normal del voucher sueco, que vale en todos los niveles, para el cuidado de ancianos, niños, lo que sea, es que ustedes reciben exactamente lo mismo. Y la ley dice así, exactamente lo mismo que el sector público. O sea, si la municipalidad X gestiona una casa de ancianos o una escuela y le cuesta 10, nosotros instalamos una escuela, Nicolás, instalamos una escuela en Suecia, lo hacemos por probar, creamos una escuela primaria y nos van a dar exactamente lo que cuesta el sector público. Nosotros no podemos cobrar extra, no hay copago en la escuela, sí hay en otros servicios públicos, no en la escuela. Eso quiere decir que el emprendedor va a ganar, su ganancia, su lucro, va a depender de su capacidad de ser más eficiente que el sector público y atraer alumnos, porque no tiene alumnos
que son designados para ir allá. La gente, paralelamente con esto, recibió una plena capacidad de libre elección. Cuando eligen la escuela que les parece que responde a sus necesidades. Y la verdad es que el sector privado ha mostrado que se puede ganar bastante plata. Que lógicamente que les voy a dar un puro ejemplo. La escuela tradicional sueca eran grandes edificios, el Estado tenía mucha plata, gastaba mucho, construían salas grandes, un gimnasio en cada escuela, y en Suecia la calefacción es un costo extraordinario. Y el uso de esos gimnasios, de esas salas, era bastante escaso. ¿Qué hacen los emprendedores? Crean 10, 20 escuelas con un gimnasio que comparten y que lo usan continuamente, todo el tiempo. Es un puro ejemplo, digamos, de cómo en un país donde la calefacción cuesta mucho se puede llegar a ahorrar muchísimo. Y tú tienes un excelente gimnasio, mejor que todos estos gimnasios que hay en cada escuela, mucho mejor dotado, pero que 20 escuelas lo usan simultáneamente. Bueno, es un tipo de ejemplo de los muchos que se pueden incluir. En salud tenemos un ejemplo genial. La salud pública, como toda salud que vive de un sistema de racionamiento, trataba de ahuyentar los pacientes para que no vengan a consumir demasiada salud. Y entonces le hacían difícil llegar, había colas y un montón de cosas. Hasta que vino un emprendedor que dijo, así no debe ser la cosa, esto es tonto. Empezó a estudiar los pacientes y se dio cuenta que había los crónicos, que consumían el 50%. Estaban todo el tiempo pasando de ir a las clínicas públicas, donde fuera. Especialmente si le decían que no podían venir, más querían llegar todavía, porque les venía una cuestión tremenda. ¿Qué hace este hombre? Crea todo un sistema donde las clínicas que él crea, o los consultores, van al paciente, especialmente a los crónicos. Los llaman por teléfono todas las semanas, ¿cómo está? Si yo quiere que vayamos para allá. Y de pronto el crónico se siente tranquilo en su casa, no va a demandar 4, 5, 6 análisis, y es un cambio radical. Este hombre, muy amigo mío, se enriqueció tremendamente, recibiendo lo que recibía el productor público, pero con una idea genial de darle vuelta al sistema, en vez de hacer inaccesible, hacerlo súper accesible a aquellos que eran muy consumidores. Y ojalá atenderlos pronto, porque mientras más preventiva sea esta salud, más le ahorra al emprendedor. O sea, lo peor es que llegue ya el paciente cuando tiene un montón de enfermedades serias que le impliquen un montón de exámenes caros. Mejor ir a atenderlo y parar la cosa. Bueno, son ejemplos muy... Y esto fue, como ustedes decían, introducido por un gobierno de centro-derecha, pero la socialdemocracia, y esto fue lo que le dio continuidad y profundidad al proceso, aprendió rápidamente. Y pensaron, y realmente entendieron esto de que si queremos salvar este Estado que hemos creado, tenemos que entender que los monopolios son malos, que el lucro es bueno, que la competencia es buena, que la libertad de elección es buena, que es bueno que el ciudadano sea el que decide cómo se forma el sector público. Y sale toda esta idea que políticamente es muy interesante, que el sector de servicios públicos no lo van a hacer los políticos arriba, que es la idea tradicional. Vamos a dejar que lo haga el ciudadano desde abajo. Como en cualquier mercado, dándole el poder de demandar lo que él quiera. Por tanto, en Suecia nunca un político ha decidido que estos ciudadanos van a ir a un proveedor privado. En algunas partes ha pasado con las licitaciones, que no me gustan nada porque conservan el monopolio, digamos. Pero casi todo el proceso ha sido decirle al ciudadano, ¿qué quieren ustedes? Elijan. Y si eligen lo público crece. Si eligen lo privado crece. Y elegirán un poco para allá, para acá. Eso implica, por supuesto, la decisión, la capacidad de cerrar escuelas o clínicas cuando no tienen personas que lo demandan. La estadística, pero por ahí está en el libro, muestra que han cerrado unas 400 escuelas públicas en Suecia. Y uno dice, pero eso hubiese sido una huelga generalizada en España, en Chile, todos estos funcionarios hubiesen defendido a muerte. No, en Suecia, y esto es una suerte histórica increíble, no hay funcionarios en ese tipo de tareas. Profesores o los médicos del sector público son trabajadores como todos los demás. Tanto ellos no perdían la inamovilidad ni esos derechos tan especiales que aquí se le han concedido a la clase de los funcionarios. Lo que ellos decían, bueno, si no hay el Estado será otro. Alguien nos demandará el servicio y nos pagará mejor, probablemente, porque mientras más compitan, mejor nos pagarán. Y así se fue produciendo este proceso, que hoy día lleva ya más de 20 años,
que está muy consolidado. Yo tengo un montón de cifras en el libro que muestran cómo en todos los sectores esto se ha ido imponiendo. Y la opinión pública mayoritaria está claramente en favor de la libertad de elección. Si algún valor entró y se hizo ya parte casi cultural definitivamente, es ese empoderamiento, esa libertad de elegir. Ya nadie quiere que un político le elija, que un ministro le designe, además como en Chile descalificando. Este ministro que dijo que los padres no sabían elegir, repitió exactamente lo que la vieja socialdemocracia decía a cada rato. El ciudadano no es capaz de cuidar a sus niños ni nada porque no son técnicos. Y ese pensamiento tecnocrático descalificaba al ciudadano. Ese es el pasado. Yo lamento que en Chile esto parece ser el futuro, pero ese es el pasado en Suecia. Hoy día se le dice al ciudadano, mira, esto es cuestión. Y el ciudadano con su demanda va formando. Si hoy día en Estocolmo la mayoría de las escuelas secundarias son gestionadas por empresas con fines de lucro, como de hecho es porque los ciudadanos lo han querido así. Y si no les va a gustar eso, tú puedes ir mañana a la escuela gestionada públicamente y crecerá el sector de gestión pública. No es una cosa que políticamente vayamos a construir. Es decir, pasamos de esa ingeniería social que construye cosas para la gente, a decirle a la gente, mira, acá hay una posibilidad de que ustedes miren, un poder de decisión. Esto no fue fácil para la socialdemocracia. Es un partido socialista tradicional que quería formar la vida de la gente, que quería darles una cierta educación, la educación especialmente muy importante. Por lo tanto, fue una renuncia notable a bases fundamentales, como lo vemos en Chile. Tiene idea socialista de meterle a la gente ciertas ideas, principios para los cuales tiene que controlar la educación, por supuesto. En Suecia se decía que el Estado te cuidaba desde la cuna hasta la tumba, era la famosa frase, ¿no? Y te cuidaba de acuerdo a sus prioridades. Hoy día el ciudadano, con ese apoyo del Estado, por eso que yo hablo de Estado solidario, pero solidario no con los políticos, ni con las empresas, solidario con el ciudadano. En ese sentido podría ser perfectamente subsidiario, pero es una subsidiariedad que implica un compromiso con ciertas necesidades básicas que han sido definidas como lo que todos deben poder acceder a ese tipo de servicios a los cuales el Estado les presta un subsidio que les permite acceder a ellos. Lo cual uno puede discutir las formas, la técnica, etc., pero en Suecia hubiese sido imposible una reforma del viejo Estado donde la demanda privada sobre el voucher hubiese permitido una cierta segregación socioeconómica, el sentimiento de justicia, de igualdad, pero que no se hubiese dado ni medio paso hacia una reforma, si no se hubiese dicho vamos a cambiarlo todo, pero no vamos a afectar este sentimiento de igualdad, este acceso universal igualitario. Por lo tanto, yo hoy día en Estocolmo, en Lund, donde sea, ya ni me pregunto si la clínica es privada, pública. Yo voy y me cuesta exactamente lo mismo. Ahí hay un copago, pero es el mismo. Y en la escuela no hay copago y los niños eligen, por supuesto, meritocráticamente desde cierto nivel, y esas cosas que en Chile no va a haber selección a ningún nivel es algo realmente kafkiano, es muy, muy, muy raro. Uno piensa ya que son problemas de otro tipo, psicológicos, no sé, no, de verdad, porque cuando uno piensa que esto va a resultar en que las fuerzas socialistas van a destruir aquellos grandes liceos públicos que le dieron a la clase media más pobre una posibilidad de generar una élite propia que compita con la élite del sector más adinerado. Hoy día va a quedar solamente la élite del sector adinerado. O sea, ¿qué favor le han hecho a la gente? O sea, para la igualdad es... Ya me están diciendo que hay que cortar esto y yo soy muy obediente como buen sueco que soy. Así que yo les agradezco muchísimo, me asombra que hayan venido tantos, me alegra que hayan venido tantos. Gracias a los comentadores, gracias a los que han hecho posible todo esto. Y bueno, ahora vamos a pasar seguramente a una forma más relajada de conversación.